maestro Eduardo. Muchas felicidades. Y a nombre del Centro de Integración Social número 8 y de los integrantes de la banda de música, agradecemos que en esta ocasión pues haya considerado formar parte de este proyecto. Sabemos que todo proyecto positivo y en cualquier comunidad de nuestra Sierra Juárez, donde estemos parados, nos van a aceptar. Gracias, usted siempre bienvenido en el CIS número 8. Y agradecemos también esta importante labor que hacen los compositores. Algo muy importante que siempre se ha comentado entre los maestros de música es de que entre el compositor y la banda de música existe una dualidad. Por eso quiero aprovechar este momento para agradecer a los compositores que tenemos ahorita en nuestra región. Voy a mencionar al maestro Fernando Sandoval, que nos acompaña. Gracias, maestro. Aplausos para él. Al maestro Francisco también, uno de los grandes compositores que por ahí se anda escondiendo, pero creo que ya está buscando dónde está el mezcal, porque el músico así es, ¿verdad? El maestro Víctor también, uno de los compositores que tenemos ahorita en el CIS número 8. Al maestro Gabriel Ríos. Maestro, gracias por acompañarnos también. Y también nos acompaña el maestro Gustavo, uno de los compositores más jóvenes también, que pues seguramente vamos a obtener nuevos retos con esta presentación. Ya nos lo comentaba el maestro Eduardo para dónde va encaminado. Y agradecemos infinitamente también a todos los amigos que nos acompañan, principalmente al antropólogo Daniel, quien está ahorita presente también para transmitir pues este evento, y quienes también nos apoyaron en la grabación. Tenemos al joven Eliud, el músico oaxaqueño, a Benechón, a Pechito, y luego tenemos también al jefe Luna, que es el que nos ha estado apoyando en nuestras transmisiones. Tenemos a la Agenda Guelatao, gracias por acompañarnos, y los demás amigos también que pues siempre han estado, al profe Mundo todo tiempo, y al amigo, se me va ahorita su nombre, Giovanni, ¿sí? Y igual manera a la presidenta municipal, quien nos dio este espacio, al síndico municipal, quienes nos han estado apoyando, y a todos los demás amigos, pues gracias nuevamente. La verdad nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de ser parte de la comunidad de Sogocho y sobre todo de la Sierra Juárez. Gracias por creer en este proyecto. También se nos olvida algo muy importante, como lo mencionaba hace rato el maestro. De la música se desprenden también los grandes artistas, y tenemos también algo muy cultural, a los guaracheros, que no pueden faltar también en esta ocasión, y vemos que seguramente pues son puros guaraches aquinos, bautistas, los que están aquí ahorita en la banda. También el mezcalero, que también es el que nos ha hecho feliz siempre en las fiestas. Gracias a todos, gracias maestra Veneranda, la directora del CIS número 8, por estar. Vamos a tocar otro son, es un sonecito que se llama Palmadita Alegre. Este son lo compuse cuando vine la primera vez a ver al CIS, a conocer el CIS, y lo que me sorprendió del CIS es que hay un montón de niños, y todavía lo más sorprendente es que los niños pues tienen que lavar su ropa, tienen que organizarse, y me causaba, no sé, algo muy peculiar observar a los niños. Yo fui un niño así cuando llegué al SECAM. Entonces, esta pieza, si hay algunos niños del CIS aquí, es para los niños del CIS, se llama Palmadita Alegre.